Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen, porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre y que también ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama. Y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Palabra del Señor. Quiero darte gracias, Señor, por el regalo de tu palabra. Afina nuestro oído, pero también nuestro corazón, para poderte recibir todos los días. Para de esa manera llevar a tantas personas esa voz de esperanza que necesitan en este momento, porque no encuentran una salida a las situaciones que están viviendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, familia. Qué alegría es estar nuevamente aquí compartiendo la palabra en este espacio. Mi nombre es Albeiro Mateus y hago parte de la familia misionera Verbum Dei de Cali. Y la cita que leíamos al principio es Juan 14, del 15 al 21. Juan 14, del 15 al 21. Y cada vez está más cerca el día de Pentecostés. Y hoy vemos cómo Jesús pide al Padre un defensor, el Paráclito, el Espíritu Santo. Nos dice que ha estado siempre con nosotros, que aunque el mundo no lo ve ni lo conoce, pues nosotros sí lo veremos, y que Él volverá. Jesús repite esta promesa varias veces a través de los evangelios, porque la memoria se nos va cuando ocurre alguna situación. Los apóstoles se escondieron, llenos de miedo, olvidaron todo lo que habían visto y escuchado, porque Jesús murió en la cruz. Y en estos tiempos de pandemia, donde muchos siguen confinados, otros a lo mejor ya trabajando, pero con miedo de contraer el virus, Jesús sigue hablándonos al corazón, insistiéndonos, recordándonos que no estamos solos, que Él resucitó, que venció la muerte, que dejó su Espíritu Santo para estar siempre a nuestro lado, aunque muchas veces pensemos que estamos solos, que estamos desamparados. Recuerdo cuando me contaban una historia que al cumplir 9 meses me dio tuberculosis, y por esa razón estuve mucho tiempo en el hospital. Y mi papá pues buscaba la forma de poder verme a toda hora, ya fuera en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Él simplemente quería estar conmigo. Y me cuenta que lo único que yo hacía cada vez que él llegaba era mostrarle con mi dedo, porque no hablaba allí, dónde me chuzaban. Y entonces yo le mostraba aquí en el brazo, le mostraba en el otro, le mostraba en un pie, y al último ya le mostraba en el cuello. Y entonces él lo único que podía hacer en ese momento era llorar, no era capaz de contener las lágrimas, de verme cómo yo lo miraba. Y lo único que él podía hacer en ese momento era abrazarme y besarme por toda parte. Yo esta parte de mi historia pues no la recuerdo, no soy consciente, pero por eso no
esta parte pues no existió o no hubo amor. Cuando mis padres me contaban esta historia, pues lloraba por ese amor que él daba en ese momento tan duro de mi vida. Y eso me llenaba el corazón de amor. Y por el hecho de que hoy estemos agobiados, no quiere decir que estemos desamparados. Como dice en Oseas 11, del 3 al 4. Queridos hermanos, es muy fácil olvidar o no percibir que Jesús siempre está con nosotros, que está su Espíritu en todo momento. Cuando oro con su palabra, Jesús mismo me cuenta esta historia real de amor, esta historia real de salvación que está realizando hoy en la vida de cada uno de nosotros. Y de esta manera poder recordar esos duros momentos de la vida donde Él nos ha abrazado, donde ha llorado junto a nosotros. Y nosotros lo único que podíamos pensar era que estábamos solos, pero Él estaba allí. Y vemos también como en estas últimas semanas, en los Hechos de los Apóstoles, la fuerza del Espíritu está actuando en los apóstoles. Y como decíamos al principio, pasaron del miedo y del encierro a la valentía de anunciar el Evangelio, de ir por el mundo anunciándolo. En la primera lectura de hoy, que es Hechos de los Apóstoles 8, del 5 al 8 y del 14 al 17, Hechos de los Apóstoles 8, del 5 al 8 y del 14 al 17. Vemos a Felipe que ha experimentado en su vida la fuerza del Espíritu, que ha tocado lo más profundo de su ser, que ha tocado su corazón, y no ha podido ha podido comprender que no está solo, que está habitado, habitado por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha pasado a hacer las mismas obras que Jesús realizaba. Por eso la gente que oía hablar de los milagros ahora están siendo testigos de esas obras. Ellos podían escuchar a los malos espíritus salir gritando, los lisiados y los cojos quedaban curados. Y esto gracias al Espíritu que Jesús ha dejado con nosotros. Y estos milagros se dan en todo aquel que acoge la palabra, como nos decía Ramón hace unos días en Juan 14:12. Harán las obras que yo hago, incluso mayores. Esta es una promesa que se cumple con la persona que predica su palabra y también con cada uno de nosotros cuando somos capaces de creer en Él. Es decir, cuando pasamos de la muerte a la resurrección, como lo hizo Jesús. Y vemos como hace un tiempo pues tocaba hacer fila para casi todo. Y en este momento, pues hasta para entrar a un supermercado se debe hacer fila. Nos toca esperar pacientemente. Así de pronto me duele la cabeza, así de pronto esté cansado, así de pronto tenga afán. Y vemos, por ejemplo, que cuando llega una mujer embarazada, la hacen seguir pues de una. ¿Y por qué pasa esto? Porque ella lleva algo grande y valioso dentro, una vida. Asimismo, todos nosotros llevamos algo dentro, muy, muy valioso. Y eso se debe notar, así como se nota la barriguita de esta mujer embarazada, ¿cierto? De esta mamá. Todo el que nos vea inmediatamente debe reconocer, debe percibir que no vamos solos, que dentro llevamos la fuerza del Espíritu, la palabra de Jesús y el amor del Padre. Esa mamá se cuida en cómo se alimenta, porque ahora no solo es ella, también es ese bebé, para que esa vida pueda crecer y cumplir su cometido, pueda cumplir su misión. Mi vida también la debo cuidar. Este cuerpo, templo de la Trinidad, lo debo cuidar del pecado, del egoísmo, de la rabia, del odio, del individualismo. Alimentarlo diariamente con la palabra de Dios,
orando con Jesús, y de esa forma será visible el amor, será visible que también el otro es un templo que a lo mejor está en ruinas porque no tiene ese conocimiento de Dios y se ha ido destruyendo poco a poco. Esa mamá cuida de su hijo antes de nacer, antes de que él sepa lo que es bueno o malo. Asimismo es Jesús, y por eso Él ha dejado su Espíritu, para que con Él podamos reconocer lo que es bueno, lo que es perfecto para nuestra vida. Y asimismo debo hacer yo, porque al ser consciente de esta realidad, de estar habitado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, debo hacer que mis hermanos lleguen a esta verdad. Y es atendiendo el llamado urgente de llevar la palabra a todos los confines del mundo. Jesús nos dice: al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré a él, y me revelaré a él. Dejemos que Jesús se revele en nuestras vidas, para que de esta manera a quien le lleve su palabra pueda también amar a Jesús y recibir el Espíritu de la verdad, que le permitirá a esta persona encontrar la misión para la que ha sido llamada. Que Dios nos bendiga.